You are listening to Deconstruction Podcast, presented by the Architectural Authority magazine. Como profesionales creativos, nuestro trabajo es conectar y traducir sin juicio y sin patrones y sin estructuras determinantes lo que sentimos y recibimos que el cliente necesita y que es mejor para el cliente. No es lo que pienso yo y cómo yo estaría allí, no. No, es el cliente. Es el cliente. Somos los canales. Esa debería ser la misión, parte de, como tú dices, del precepto de ser arquitecto o diseñador, es tú eres un servidor. ¿Cómo vamos a sacarle a ese lugar el jugo? El potencial. El jugo. Claro, el claro. jugo que transmute con las necesidades de ese cliente. Que haya una simbiología muy bella, única, armoniosa entre sus necesidades y las necesidades del sitio. Si somos capaces de hacer eso, no, pues no ganamos. This episode is brought to you by WAD Designs Custom Woodwork. From design and build to installation, WAD Designs handles every detail in-house, ensuring a seamless, high-quality experience. WAD Designs, designed with heart, built with purpose. Esto es Deconstrucción, un espacio donde exploramos los elementos visibles e invisibles que hacen posible la manifestación de una idea, desde su diseño y planificación hasta los recursos, las tecnologías y los colaboradores que la hacen posible. Este episodio forma parte de una serie sobre el diseño armónico, donde exploramos disciplinas y prácticas que buscan alinear los espacios con el bienestar humano, integrando metodologías ancestrales, diseño consciente y herramientas contemporáneas capaces de medir su impacto. Hoy nos acompañan Jesús Pacheco, diseñador de interiores y paisajista, reconocido internacionalmente por su habilidad de fusionar espiritualidad y creatividad para dar vida a espacios con propósito. Y Sandra Díaz Velasco, arquitecta con una mirada profundamente humana que integra funcionalidad, estética y bienestar en cada proyecto. Bienvenidos nuevamente acá a este espacio de diseño armónico. Hoy en este segundo episodio donde intentamos ahondar un poquito más sobre las disciplinas que cada uno de nosotros implementa en su propia práctica, quiero iniciar directamente con eso. Quiero que ustedes hagan un poquito de retrospectiva desde su momento donde empezaron a utilizar estos tipos de conceptos o ideas no convencionales dentro de su proceso de diseño. Cada uno particularmente empieza a contarme un poquito su disciplina y cómo en el capítulo anterior hablamos un poquito de dónde salió, de dónde surgió la iniciativa, ¿no? Pero ahora quiero que se vayan un poco más profundo, ¿no? Entonces, Sandra. ¡Ave María! La hola. primera. Bueno, hola a todos. Qué dicha estar aquí, Adri. Qué Muchas rico, ¿no? gracias, mi de amor, verdad. gracias por estar aquí. Gracias por darnos Qué tanto. golpe de aire fresco este. Qué delicia. A ver, vámonos con ese aire fresco back in, memories. Ujú. ¿Podemos hablar de intuición? Sí, ¿Podemos hablar de totalmente, intuición cuando totalmente, empezamos a totalmente. hacerlo? Bueno, cuando empezamos a estudiar arquitectura en nuestro país, teníamos la magia de que la arquitectura se conjugaba con el paisaje y con la naturaleza y se integraba y todos los elementos hacían parte de lo que es el espacio construido. Había una integración como muy simbiótica con los elementos. Eso fue lo que nos enseñaron y por eso me Ujú. encantaba estudiar arquitectura. En nuestro país no existía mucho la idea de pensar e irse a un nivel tan detallado como el diseño interior. En esa época, y no voy a decir cuántos años, pero había eso como que no estaba muy definido la escala 1-1, ¿no? En las escuelas de arte y de diseño. Pero intuitivamente yo sentía que había algo más, Ujú. que era bello conectar todo el afuera con el adentro de una manera que no lo podía entender muy bien, Ujú. pero sentía que había la necesidad. De tal manera, cuando empezábamos teníamos que presentar nuestros talleres y nuestros proyectos a nuestros profesores, al equipo de profesores. Yo siempre llegaba con escalas 1-1 Ujú. y escalas 1-1 conectando eso mismo, el afuera con el adentro. Todo tenía que ser como muy abierto, como que cubrir, pero relacionado, como que tenía que haber un hilo conectando absolutamente todo. Todavía yo no había estudiado, no habíamos estudiado en esa época estos grandes arquitectos como Frank Lloyd Wright
que tenían ese sentimiento tan grande de que ellos podían perfectamente hacer urbanismo y podían diseñar una silla del Claro. espectáculo que era. Ajá. Ujú. Pero eso para mí era como que yo sentía que había una energía, que había Ujú. una energía que materializaba ese lenguaje que el arquitecto quería comunicar. Ujú. Y así fue como que empecé a buscar herramientas extra que me dejaran expresar eso. Gracias a Dios me iba bien en la escuela con eso y como que la escuela me dio la libertad de expresarme de esa manera. Para mí la geometría era importantísima y yo sentía que si, por ejemplo, generábamos espacios que tuvieran más curvas y menos rectas, la gente se sentía un poco mejor. Como Como así que la energía, intuitivamente. sí, Intuitivamente. como Ujú. que la energía fluía de una mejor manera. Y eso me llevó a descubrir en la biblioteca de mi escuela el Feng Shui o el Feng Ajá. Shui. Mm. Ajá. Entonces yo decía, oye, sí, yo puedo, el Feng Shui en esa época hablaba mucho de orientaciones a macro, a escalas macro, las Ujú. orientaciones de los edificios y todo este tipo de cosas y los materiales, como la Los elementos, ajá. naturaleza, exacto, como los elementos jugaban un papel muy importante en la salud. Eh, Ujú. de Fundamental. manera intuitiva siempre yo aprendía que si alguien estaba en un buen espacio, se sentía mejor, fluía de mejor manera, Ujú. hacía sus tareas de mejor manera, o dormía Claro. mejor, o comía Ujú, mejor, ujú. pero eso me lo daba ese sentimiento de relacionar el ambiente creado, el espacio construido, con las formas geométricas, con la naturaleza y luego con el color. Mm. Entonces, decía yo, pero aquí me falta el color, ¿a dónde está? Sí, los metales y tal, pero descubrí la teoría del color. Ujú. En la escuela nos lo daban como muy como por encima, ¿por qué? Pues porque había una manera muy tácita de Como muy hablar de la parte técnico. interior, exacto, Ya. o muy a nivel escala global, Ujú. urbanista, ¿no? El verde, ahí está ya. Ujú. Y entonces nuestra escuela, las escuelas no había tanto la exploración del color como Ujú. tal, sino en obras de arte. Ajá, nosotros somos arquitectos y artistas al mismo tiempo. Correcto. Muchos de nosotros somos aficionados a la pintura y de esa manera como que se entendía tácitamente que el color existía solamente en la obra de arte, pero el espacio construido era un background para Ujú. que para que el arte se moviera. Pero yo pensaba que había algo más. Ujú. Cuando descubrí la teoría del color y cómo el color afecta la salud, me fascinó, me fascinaba cómo manejar eso, me fascinaba cómo el azul te transmite calma y cómo el verde te transmite salación y cómo el amarillo te da hambre y todo ese Total, tipo total, de total. vibración. Y era eso, los colores vibran igualmente. Y entonces, pero yo decía, pero bueno, ¿y de aquí cómo? Pero era muy complicado porque no había nadie que expresara como que todo eso era posible, Claro, como que que la hablara de energía eso. podía No había moverse. validación, no existía validación. No, y entonces decía, pero ¿cómo? Bueno, en nuestros países, ¿no? Las cosas y el acceso a la información era un poquito más complicado en esa época. Em, ya como que fast forward a nuestra práctica aquí en los Estados Unidos, eh, aprendí que en Estados Unidos era mucho más importante diseñar para que el aire acondicionado de los espacios no se fugara. Ujú. Más Más que técnico. exactamente, estoy hablando a nivel interior. Había una muy buena foundation en términos de cómo emplazamos la arquitectura, con su orientación geográfica, cómo el sur, ¿sí? Durante los meses que vale la pena puede absorber todo el calor y Ujú. cómo orientar un edificio en sí, pero la parte interior, pues como que no estaba muy clara. Y eso me llevó pues como que, como que a seguir investigando Claro, claro. qué más podía encontrar y luego descubrí que había la escuela del Building Council, como que Ujú. se hablaba un poquito más de eso, ¿no? Pero Claro. te digo, o sea, para tener tu licencia de arquitectura contaba la naturaleza, pero hasta cierto punto y no tanto. Correcto, no está Para poder incorporado en el sistema. tú licenciar no necesitas mucho una No, relación con el afuera así muy refrescante, digamos, no. es importante Pero eso. al descubrir el Ujú. BCI, Ujú. que es el
Green Green Building Building Council Council. de Ujú, United States, ujú. eso me dio un poquito como que, ok, por lo menos hay un Estamos pensamiento un empezando. poquito, ¿no? Avangarda en ese sentido de la integración, pero en esa época, tú formular un edificio que tuviera esos Siguiendo los preceptos del Green Building, ajá. licencias, prácticamente hacían que el edificio costara un 30% más. Y el Mm, cliente no tenía un retorno, un ROI, un return on investment Ujú. palpable Tangible. Ujú. y tangible, sino hasta 5 o 10 años en el futuro. Y eso como que generaba siempre Lo lo esa hace muy difícil. reticencia a que el cliente como que aceptara ese ujú, tipo de soluciones. Pero en la misma búsqueda encontré a un maestro arquitecto que creo que les había hablado la vez pasada, que se llama Ibrahim Ajá. Karim, ujú, Ujú. que habla de la biogeometría o la Egipcio, ¿no? biogeometría, es egipcio, y que encontró, y es arquitecto igualmente, y que encontró en la geometría una solución para encontrar armonía en los espacios y que había una energía muy sutil que se llama BQ3 que está en el ambiente, de eso también hablamos, no quiero Ujú. como volver a repetir, pero hace que si se diseña de una manera que implementa la radiestesia igualmente, la geometría igualmente en el diseño arquitectónico y en los espacios, tú puedes crear armonía y Ujú. los espacios pueden sanar. Ujú. Él tuvo la oportunidad, creo que fue el gobierno holandés que le dio la oportunidad de diseñar una ciudad completa y se pudo medir científicamente cómo los habitantes de esa ciudad mejoraron 100% su Su calidad calidad de de vida. vida, porque había una forma geométrica en la que todos los sistemas de plantas, de celulares y todo este tipo de energía sutil, ujú. Ujú. porque energía sutil hay muchas, pero hay una, hay un tipo de frecuencias que no digamos que son malas, porque no hay nada bueno ni nada malo, pero que afectan un poco más a cómo al ser humano, a cómo el Ujú. Ujú. individuo se comporta, a cómo se enfoca, Las cuál es su antenas salud y y este todo tipo de este cosas. tipo de cosas. Ujú, Ese tipo de diseño permitió que se creara como un shelter energético en el espacio para que tú, independientemente de que esté la bendita torre Ujú. 5G aquí al lado, no pase absolutamente mm, nada. Todo depende del tipo de materiales, del tipo de geometría que tú utilices y que no necesariamente vale mucho más para tú poder proponer Ujú. un diseño que sane Y que sea consciente con el y que humano. sea consciente. Déjame interrumpirte un segundito. ¿Puedes explicar un poco sobre la radiestesia, el concepto como tal, Pues te para los digo que no que yo entienden? no soy una experta en ese tema, tenemos una amiga en común que sí lo es, ujú, pero qué hace la radiestesia? La radiestesia lo que hace es ubicar las energías, sutiles que son de ventaja para el ser humano y las Okey. ubica de cierta manera en que tú puedes, con esa misma ubicación que está muy así, no etérea, conectarla a Okey. todo lo que es ya más material para nosotros en la Perfecto. arquitectura. Ujú. Entonces, ese matrimonio entre lo invisible y lo visible que Ajá, pasa en nuestra mente ajá. cuando estamos creando y diseñando espacios o interiores o arquitectura, ese tipo de movimientos conecta al creador, que es el arquitecto en ese momento, con el cliente, con la energía que el espacio esté disponible en ese espacio, cómo se ujú. puede mejorar, cómo podemos, por medio del diseño y la arquitectura, solucionar cosas que pasen en esa ubicación específica geográfica Claro, en el muy que importante. estamos, que es súper importante, que existe, que no la vemos, pero existe. Sí. Ujú, Y eso para mí fue una cosa loca, o sea, yo decía, pero y es una sabiduría tan legendaria y que siempre ha estado allí, Ujú. que simplemente Además. se necesitaba, pues, recordarla e implementarla y Exacto. traerla de nuevo a la vida de hoy. A la cotidianidad, Em, ajá, a nuestras prácticas. hay ujú, mucha información que toda la vida ha estado aquí, que gracias al avance de la tecnología, que es lo que hay que agradecer, que usarlo como una herramienta, Ujú. ya está disponible. Claro. Y ujú, es simplemente que abramos nuestra mente, Ujú. ¿sí? Estemos dispuestos y que mediante ese desarrollo de la ciencia que está demostrando que lo que tú estás pensando y que lo que las energías alrededor nos están diciendo,
que hacen que se muestre en un estudio Ujú. científico, le dé la validez necesaria para que se pueda llamar ciencia. Correcto. Es genial que hoy en día esté la mente tan abierta y la gente esté tan disponible, a pesar de que yo creo que haya sido simplemente porque nos abrimos desde el 2020 a esto, pues como que ya no haya, como que se destapó, como que un tapón se abrió y Sí. como que hay una cantidad de información disponible. Entonces, pues ese ha sido como mi viaje. Sigo aprendiendo porque hay mil cosas bellas, divinas, espectaculares por aprender, pero, pero eso ha sido genial, eso me ha dado muy buenos resultados, eso ha generado unas soluciones geniales con mis clientes. Gracias a Dios ha habido como que una buena respuesta a eso. Sí, eso es parte de lo que me interesa mucho, es conectar el cómo nosotros como creativos podemos impactar tanto al cliente como a la comunidad con nuestros desarrollos, Sí, utilizando conciencia espacial geográfica, sí, utilizando todas estas herramientas ancestrales y sí. entendiendo que nuestro trabajo es centrado en el humano. Ajá. Que antes Correcto. no, Ujú. Exactamente. antes no. Y parte del sistema constructivo de países desarrollados se focaliza en la eficiencia económica y no en el impacto que tienen las construcciones en el ser humano. Sí, perdón que interrumpa No, y ese tranquila. pedacito es que muchas veces nos hemos muchas veces preocupado como profesionales y te digo, yo soy la primera que caigo en decir mea culpa, en que nos preocupamos más porque el diseño alrededor del automóvil esté mejor solucionado que la iluminación natural que necesita cualquier espacio que tengamos. O sea, a veces es como tan Mm, triste esa Porque no vaina nos que enseñan eso en la escuela. ujú, En la escuela muchas te veces eso es. introducen un poco el tema, pero cuando tú vas a la norma, y es parte de lo que mencionaste aquí que me parece fundamental, cuando tú te conviertes en un arquitecto licenciado en los Estados Unidos y de cualquier disciplina, no existen regulaciones que te orienten hacia el bienestar humano. Todas las consideraciones son para seguridad, lo cual está muy bien. Exactamente. Seguridad y eficiencia. Sí, hay una parte que se llama wellness y welfare, por el Ujú. que como nosotros deberíamos jurar como profesionales, así como los médicos tienen un juramento, nosotros los profesionales creativos, arquitectos, diseñadores, tendríamos que hacer lo mismo, Nosotros somos, porque nosotros tenemos que ser advocates por el wellness y welfare. Nuestros claro, códigos de construcción tienen una sección para eso, pero que digamos es que como es muy muchos códigos son superficial. lo mínimo Sí. requerido Ujú. y se quedan en un mínimo que muchas veces es cuestionable, por lo menos hay una preocupación en ese sentido, pero se ha ido desde el 1960 más o menos pasó que sí hubo un movimiento para la accessibility, pero eso Claro, claro, es eso es distinto. otra cosa, sí. Sí, es disabilities, es otro tipo de cosas, es que y está genial, o sea, Claro, claro, está claro, claro. genial, pero hay un lag, hay Ujú. un gap que no hemos podido conectar de la mejor manera y que yo estoy feliz que ahora podemos hablar de esto Sí, mejor. sí, yo creo que vamos hacia allá, yo creo que vamos hacia allá. Vamos a darle un poquito la palabra a Jesús para que Jesús nos eche su historia Qué sobre bonito. cuáles son, sí, sobre cuáles son esas disciplinas o esas fuentes de inspiración Ujú, que utilizas y conectas para poder expresar ujú, espacios que sean coherentes tanto para el cliente, la necesidad del cliente, como para la parte invisible de lo que ujú, estamos mencionando aquí. claro. Bueno, igual, coincido con Sandra en el hecho de la parte intuitiva. Ujú. Durante muchos años, como ya les eché el cuento la última vez, pasé más de 10 años de carrera profesional enfocándome solo en la parte racional, pero yo puedo reconocer durante todo ese tiempo que hubo una parte intuitiva que me iba, Ujú, digamos, mi parte racional lo vinculaba con todos los conceptos ancestrales que Ujú. a mí me han marcado desde muy pequeño, en los cuales yo reconocía ciertas formas, colores y patrones que para mí transmitían ciertas cosas, pero yo las fundamentaba o las conectaba con estos conceptos históricos y Ujú. ancestrales. Luego, cuando ya tuve esta postura más consciente de la parte creativa, comencé a encontrar ciertos maestros y ciertos guías, ciertos personajes con los que resonaba. Uno de ellos, y yo creo que uno de los primeros que me cambió la forma de ver mi vida y lo que yo hacía, es Alejandro Jodorowsky, que ujú, él recuerdo que tiró una frase en una entrevista que a mí me marcó. Ujú. Y sus frases siempre suelen ser fuertes.
y como mi personalidad tiende a impactarme más las frases fuertes, son las que más me resuenan, ¿no? Entonces esta frase era, si el arte no sirve para sanar, no sirve para nada. Genial. Wow. Y cuando él hablaba de Ujú, arte y lo vinculaba con sanar, yo Mm, estaba en el comienzo de mi ujú, proceso, yo, ¿sabes? Era algo que me resonaba, pero no acababa de entender. Entonces ahí fue ujú, cuando empezó a desarrollarse este concepto de diseño para sanar, ujú. porque definitivamente era o te sana o te enferma. Exacto. total. Entonces, para mí ese fue el primer punto que fue un quiebre en mi carrera Ujú, y en mi vida de con qué intención estoy haciendo y para ujú. qué estoy haciendo lo que Correcto. hago. Continué con esta visión y con esta línea intuitiva en la que seguía encontrándole mucho más sentido a esa conexión natural que yo he sentido siempre por esa parte ancestral, la conexión con las culturas prehispánicas Ujú, de Qué mi tierra, belleza. de Latinoamérica, a mi parte chamánica, con estos rituales y con las meditaciones, la conexión con la naturaleza. ujú. Y luego, mira, yo te puedo decir que uno de los personajes que también me ha dado mucha línea sobre lo que pasa es que para mí, cómo yo diseño acaba siendo un reflejo de cómo es de todo lo que De ti. pasa adentro Claro, mío. ajá. Entonces, Matías de Estéfano, Ujú. durante toda la cuarentena y durante toda la pandemia, se hizo cada día un live hablando de cada aspecto de la personalidad humana y yo conectaba mucho con eso y también yo creo que Bellísimo. me ayudó a pulir mucho la forma en la que yo veía mi vida y lo que hacía a través de ella a nivel profesional. Am, Me encanta. definitivamente la naturaleza. Yo vengo del campo, crecí en Bello. el campo, en medio de vacas y de burros y de sembríos de maíz y de papa. Y, ¿sabes? Es esa conexión. Yo me acuerdo, una memoria que mi mamá siempre comparte, es que cuando yo era niño, tenía dos hobbies, que es un poco fuera de lugar un poco en el momento, pero a mí me A gustaba ver. mover los muebles de mi casa y generar composiciones y limpiar. Me encantaba limpiar, siempre todo limpio y como que el ángulo correcto. O agarraba mi tijera escolar, me iba al jardín y cortaba, por ejemplo, los geranios y los plantaba en línea, agarraba y cortaba el césped con la, ¿sabes? Yo andaba, ese era ¿Viste? mi mundo. Ujú. Y claro, yo después Orden. cuando me fui de profesor, algunos chicos, porque en Perú uno acaba el colegio a los 17, 16 años y comienza a Muy estudiar una joven. carrera súper Ujú. joven, venían, ¿sabes? El 70% de mis estudiantes no tenían idea de lo que estaban haciendo ahí. Y Exacto. para Me mí encanta. fue muy, muy fácil. Además que tenía dos hermanos pequeños a los que les ayudé un poco a encontrar su línea, era muy fácil conectar el qué era lo que ellos probablemente debían hacer Ujú. o la mejor línea con lo que amaban hacer de niños. Ujú. Guau. Eso para mí es clave. Ujú. Entonces, si las cosas más simples y básicas que tú disfrutabas hacer, por Eso ahí va. es. Quizás me estoy saliendo un poco, pero bueno, volvemos a la línea. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más utilizo hoy en día? Yo siempre, como sabes, he sido un poco rebelde. Mi sistema operativo como que Sale trata de de la no caja. encajar, Sí. ¿sabes? Entonces, yo siento que me muevo mucho de manera intuitiva, am, a veces con mucho esfuerzo trato de meterme a alguna disciplina específica, Ujú. pero tomo lo necesario, lo que me resuena y continúo con mi camino. Es un poco como yo funciono y a mí me funciona y Muy quizás Géminis, muy me toca Géminis. compartir esa parte, Ujú. ¿sabes? Como, sí, puede que a Pero ti está te perfecto. resuene una disciplina específica, dale, pero si no, ¿sabes? Ve y prueba y toma lo que te toque y resuena con eso, Mm, reconéctalo con los dharmas que tienes y con toda la sabiduría que traes, porque yo creo que todo está acá. Ujú. Simplemente todo lo que pasa afuera, lo que vamos picoteando, son como conexiones que hacemos para recordar y Ujú. reconectar Ujú. con toda la sabiduría que tenemos dentro. Y como decíamos en el capítulo anterior, cada camino es diferente. Si Ujú. resuenas con el Feng Shui, como hay una chica, una china que es especialista en Feng Shui, que toda la familia es de linaje, está bien, qué bellos. perfecto. Si por ahí resuenas con la parte más ancestral y chamánica, perfecto. Si eres un poco más racional, por ahí eres Virgo, Matemático, exacto. Capricornio, Ujú. Tao, ¿sabes? Sí. Dale con, 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 Con la con, matemática y con la geometría. geometría Claro, sagrada, claro, con la... claro. Porque Súper, todos súper. los caminos son perfectos. Al final, como Todos tú, es llevan una al mismo frase que a mí sitio. me encanta que tú dijiste ayer o anteayer, toda la base de datos es la misma. Cómo la interpretamos y cómo la adaptamos a nuestro sistema operativo
es diferente. Pero bueno, sí, por ahí va un poco la cosa. 100%, 100%. Para mí, uno de los motivos por los cuales yo quería tener esta conversación es que yo siento que a través de o conceptos, teorías o prácticas, o a través de la intuición, por eso son dos personas que tienen muy marcado eso, nosotros nos enfocamos en un proyecto, tratamos de entender cuáles son las necesidades de ese Mm, cliente y a través de las herramientas no convencionales, ¿verdad? Que nos permiten soportar esa parte, porque las convencionales nos permiten crear un espacio habitable, ¿no? Funcional. Funcional. Pero ¿es ese espacio el mejor espacio que nosotros podemos ujú. crear para ese humano? De Me pronto hace no. pensar a mí un poco Ujú. sobre si tú tuvieras las herramientas y la certeza de que este, este trozo de metal tiene una vibración, este mueble tiene una vibración y que si tú te rodeas de elementos que tienen cierta vibración, puedes ayudarte a sanar, puedes soportar tu proceso de bienestar, puedes tú construir espacios que a través de ahora la tecnología puedes validar. ¿No lo harías? Si yo te pongo a ti un ejemplo de, este es un espacio, vamos a remodelar tu casa, vamos a remodelarla con los métodos y materiales tradicionales, le medimos su vibración. Y luego vamos a remodelar tu casa con los métodos no convencionales y con materiales que están comprobados que tienen una vibración más elevada. Entiéndase, comparamos madera natural con plástico, por ejemplo. Ujú. Entonces, al medirlos con un simple aparato, que lo vamos a traer para la siguiente Mm, conversación, ujú. podemos saber que si tú te rodeas de un material natural que tiene una vibración que es, porque todos vibramos, el mundo vibra, el espacio vibra, ¿no? Lo que pasa es que no lo percibimos. Ujú, Y de eso tiene que ver de esta realidad de que todo vibra, que no estamos hablando de algo extraño, estamos hablando de ciencia, ¿no? Física cuántica, Física nivel uno. cuántica, todo vibra, pero no lo percibimos. Ujú, Entonces, si tú tienes en este momento de tu vida en tus manos la decisión de construir algo que vibre en armonía o que no, vas a tú a decidir construir algo que no vibre en armonía. ujú. No, yo quiero una persona o un profesional que utilice materiales que vibren, que utilice geometrías que vibren, ¿me entiendes? Conscientes, no inconscientes, porque un cuadrado es un cuadrado y Con una cualquier, intención, ¿no? con una intención, que Ujú. entienda la intención de la forma, que entienda la vibración de la forma y que transforme su conocimiento no convencional o intuitivo en un espacio que nos ayude a sanar realmente. Porque una cosa es que tu espacio, la palabra wellness y lo que estamos hablando a veces se confunde. El bienestar, ¿qué es? No estamos hablando de salud, no estamos hablando de un spa. No, porque todos somos Mm, diferentes. Exacto, estamos hablando de espacios construidos en una forma que te soporten a ti como humano, ser de vibración, de Ujú. frecuencia, ¿verdad? Que tienen una energía en tu proceso energético, en cualquiera de las funciones que tú estés desarrollando, sea dormir, sea cocinar, sea entretenimiento, sea tu jardín, ¿no? Mira, a mí me pasaba algo cuando yo empecé con todos estos cuestionamientos y buscaba las referencias más cercanas de gente que hacía este tipo de Ujú. diseño y lo que encontraba era gente que replicaba estilo Tulum y estilo Bali. Ajá, Entonces, claro, yo ya entraba pero vacío. entraba en un punto de confusión y decía, ok, pero esto es, ¿Cómo y lo yo aplico aquí? sentía que esto no era, solamente puede ser Ujú, para el común del denominador, ese tipo de estilos solo tenemos que calar. transmite paz y relajación, pero a ver, nosotros vivimos Quizás no. en una realidad en la que no todo el tiempo es así, no todos conectamos con eso. Entonces, Exacto. yo tuve una realización muy fuerte que lo comparto porque quizás hay gente que piensa que hacer este tipo de diseño armónico, consciente o espiritual Es Es eso. es eso. eso, y Es la no es vela y el eso. Exacto, aroma y Es tal. exacto. entender que esta realidad Exacto. es Me como el encanta. yin yang. Es Exactamente. mitad luz y mitad sombra, mitad densidad. Entonces, Me encanta porque sí, es cierto. es importante entender que como profesionales creativos, nuestro trabajo es conectar y traducir sin juicio y sin Ujú, patrones y sin estructuras determinantes lo que sentimos y recibimos que el cliente necesita y que es mejor para el cliente. ujú, Entonces, yo me acuerdo que en ese tiempo era como, ok, pero imagínate, yo tengo una amiga, por ejemplo, que le encanta el negro y el morado y decía, yo cómo le ofrezco a ella un estilo Bali cuando no conecta con su Ujú. personalidad. correcto. O
¿sabes? De repente a un cliente pasa que yo siento que su proceso va a requerir un espacio que lo mantenga muy activo y de repente necesita colores muy fuertes y esos colores tierra no conectan para nada con quién es. O Entonces, lo que necesita en el momento. exacto. Entonces, ahí yo creo que aplica el hecho de, ¿sabes? Entender que uno acaba haciendo el canal, el instrumento, pero que no todo es igual para No. todos. Correcto, no hay Además, una ciencia, Ajá. una, hay exacto. muchas. Ya. Además que es que, y además que precisamente para eso hay unos profesionales que van a ayudar y que son el canal, ¿sí? Que Ujú, conecta, pero que conecta cliente con sitio, Ujú. con también. lugar. Ujú, ¿Por qué? Porque un lugar tiene una identidad. 100%. Quiéralo o no, Sí. Ujú, hay una ubicación, hay un lugar, Ujú. ¿sí? Hay una ubicación geográfica que tiene unas características que quien las conozca o si no la conoce, está bien. Nos tomamos el tiempo de conocerlas, de estudiarlas, de investigarlas para ver cómo vamos a sacarle a ese lugar El potencial. el jugo, Claro, el claro. jugo que transmute con las necesidades de ese cliente, Perfecto. que haya una simbiología muy bella, única, armoniosa Ujú. entre sus necesidades y las necesidades del sitio. Si somos capaces de hacer eso, no, pues nos ganamos Mira, la, a mí me 100%. nos pasaba algo. ganamos. Yo cuando recién me fui de Perú, me mudé a Nueva York. Y uno de mis hobbies era ver los balcones y ver cómo es que en un mismo Ahí lugar está cada cual, geográfico, ¿verdad? Se ve cada cada cual. departamento, cada lugar era totalmente Diferente. diferente. Entonces, claro, eso fue como muy, un poco de chismoso, ¿no? De, ay, qué interesante, ¿sabes? De Géminis, de Chini. exacto. Pero después, ¿sabes? Y justamente ahora hablando de eso, conecto con Ujú, ello. mm, Porque sí, totalmente. La conexión con el lugar es súper importante sí. y Ujú, la venimos compartiendo en Súper. cada, en total. cada lugar. Pero es como justamente eso se adapta Ujú, con la persona, a las la persona. personas. Ujú, Exacto. Porque cada cual es distinto. Ujú, sí, ujú, Cada uno tiene una energía diferente que necesita lo que estabas hablando ujú, tú. ujú, ¿Cómo me alimento? ¿Cómo retroalimentamos? Ah, porque esa 100%. es otra. Porque una vez que tú te emplaces en un lugar, empieza a haber un intercambio. Ya Sí, no solamente es la energía que el espacio te dé a ti, pero la que tú le das a él. claro. Sí, eso se vuelve una conexión pero es infinita, o sea, no para, no para. Y se afecta no solo con la tuya, sino del que llega, del visitante, del que se congrega, dependiendo si el espacio es público, si es privado. Entonces, todo eso tiene unas ciertas características que uno tiene que entender y uno tiene que saber. Tampoco crear el último complejo concepto, Claro. tampoco es así, porque estamos hablando de intuición ujú, igualmente. ujú, Entonces, ahí es donde viene a jugar la personalidad de todos, ¿sí? Y cómo lo que acabas tú de decir, el profesional es un canal, Ujú, sí, no es lo que pienso yo y cómo yo estaría allí, no. ujú, No, es el cliente, ujú. es el cliente, somos los canales. no todos los Pero s profesionales son así, pero Sí, claro. siento que esa debería ser y la misión, parte de, como tú dices, el precepto de ser arquitecto o diseñador es, tú eres un servidor. Ujú. exacto. Tú no eres un artista. Sí, sí puedes Pues sí implementar lo tu arte, somos, y También. ahí lo vemos, pero pero es exacto, es Pero eso hasta que el tú artista tiene dices. pero es esa para premisa, alguien. ¿no? O sea, Exacto. es un servicio hacia alguien. Y Ujú, sabes que eso trasciende el lugar. Alguien o algo o comunidades, ¿no? Exactamente, ese proyecto trasciende el lugar. ¿Por qué? Pues porque somos comunidad. ¿Cómo me conecto yo con mi comunidad? Porque Exacto. está eso mismo que tú decías al comienzo, eso que hacemos, eso que se materializa, que amo, porque eso es lo bello de nuestra profesión, de lo que nos gusta hacer, de esta creatividad que Sí, tenemos, es que materializamos todo el claro. tiempo. todo el tiempo. Estamos trayendo ideas por allá Y del éter transformándolas. y las estamos aterrizando y eso es una magia, eso es una Total. alquimia Ya. Total. que no muchas profesiones tienen esa bendición, Me Ujú, ¿verdad? encanta, me encanta, me Entonces, encanta. cuando hacemos eso y estamos materializando, ok, ¿cómo estamos materializando esa conexión? ¿Cómo estamos creando y ayudando al que sigue, ayudando al vecino, ayudando a la comunidad, ayudando al edificio a resolver mejor su energía y Correcto, su correcto. vibración? Porque entre mejor solucionado esté un espacio, un apartamento, un lugar, una casa,
más ayuda a Más convertir, soporte, a ajá. generar energía en su Ujú, comunidad. correcto. Y tú sabes lo que estuvimos pasando el viernes pasado, que, ay Jesús, qué belleza, eso que hicimos el viernes pasado, es eso, es comunidad, porque Bueno, contémosle a la ese es gente que nuestra hicimos. labor, Hicimos ¿cierto? bueno, por ahí nació la idea de Ujú, hacer de juntar Ujú. a las cabezas Ah, o a los miembros más cercanos, creativos de Miami en una clase de Kundalini Yoga y posteriormente un círculo. ¿Cómo le de habíamos dicho al intercambio. círculo? Sí, pero era otro nombre. Bueno, un círculo mágico ¿mesa redonda? Sí, donde hubo mucha magia. Entonces, ¿La mesa redonda? fue bellísimo, una mesa redonda. Gracias, Sandrita. Que no hubo mesa, pues, ¿no? Y estaba lejos de ser un redondo perfecto si hablamos Pero de era simetría. así, Pero, ¿cómo pero, no? pero nada, fue muy bello Sí. y yo creo que marcó, estoy seguro porque he recibido tantos mensajes de cada uno de los asistentes, marcó de manera muy profunda a todos los que fueron y sí, fue el Muy inicio de algo muy bello. bonito. Sí, 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 Sí. Fue muy bello porque tiene muchos significados y que claro. vamos a seguir Ujú, hablando Sí, de eso, claro. ¿verdad? Aquí y luego Sí, sí, sí. detrás de cámaras y todo lo demás, 100%. porque se siente demasiado que, aunque exactamente estamos en unas fechas, bueno, y qué pena, no sé si esté bien decirlo ahora en este tema que estamos hablando, pero estamos en unas fechas muy Leo, muy yo, muy el yo, el ego, ¿verdad? Justamente estas son las No, y a fechas de ver, esto. juntar a 13 artistas Exactamente. para Sí. poder llegar a un consenso sin que nuestros egos se Imagínate desborden, tú. eso Exacto. ha sido Fue como Entonces, hermoso. la riesgoso, pero bello. fecha, Acabó siendo muy bello, sí, Bello, sí. no, y bello, bello. la fecha era era La cúspide muy, de Leo. o sea, a ver, era muy, muy clave, Ujú, Ajá. para eso, porque estábamos sí. justo en la fecha perfecta donde el ego se tenía que disolver. Ujú. Ujú. ¿Sí? Yo creo que se Donde logró. Yo creo Yo que se logró. también. Hubo una una sinergia hermosa. luna en Acuario que demandaba, iluminaba la comunidad. Ujú. Y hay un bueno, a mí eso es otro tema que a mí me encanta, es que, bueno, no, es que no sé si quiero como empezar ese tema porque es bien larguito Ajá. y Pienso, tal, Ajá. pienso pero es una que es hermoso, balanceada, que es hermoso poner en contexto Sí. que todos exacto. como creativos, Sí, 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 para sí. enderezar un poquito el tema de los artistas, nosotros como creativos, en conjunto y en colectivo, siento que tenemos, llámelo misión o una responsabilidad con nuestra Ujú, profesión, ujú. ¿no? Sí, De ser algo más que un proveedor de servicio. Claro. sí, Porque tenemos las herramientas, porque ya tenemos todo este conocimiento súper. y porque podemos a través de las pruebas y la Sí. data que tenemos en la actualidad demostrar que a través de todas estas diferentes tendencias o conocimientos o prácticas podemos mejorar, Claro que sí. impactar el espacio, tanto de nuestro Es cliente que es una como de responsabilidad. comunidades, y de que Exacto. cada una de las personas que formaron parte de ese grupo, vamos a llamarlo de líderes creativos en el área del diseño y la construcción, ¿verdad? Ujú, Con una visión futurista, con una visión de mejorar y de impactar nuestra sociedad, ujú. tenemos en común que, número uno, cada uno es diferente. Ujú, Cada uno tiene, y es parte de la belleza de que vengamos a traer más personas acá, cada uno tiene alguna disciplina o alguna intuición o alguna forma que implementan en su profesión y que a través de ella canalizan un espacio que mejora, ujú, Ujú, un espacio que vamos a llamarlo sana, un ujú, espacio que impacta la energía de los que ujú, estén allí, entiendan sus clientes lo que significa la energía o no. ujú, exactamente. Y la intención también de un poquito estas conversaciones es que ya los clientes, nuestros compañeros profesionales, empiecen a entender un poquito de todas estas palabras que se utilizan ahora en este, vamos a llamarlo New Age, o de muchas formas, ¿no? Para expresar la alineación o la coherencia de los humanos con el espacio Ujú, construido. ujú, Y cómo full. nosotros, a través de cada uno, de lo que cada uno hace, podemos lograr eso. Podemos aportar nuestro granito de arena. Mira, yo creo arte, yo creo espacios vegetales, y yo lo hago desde esta disciplina y ujú. entiendo así el espacio y entiendo así la geometría y entiendo así la geografía. Y wow, y entonces todos los que estamos en ese espacio aprendemos algo.
porque en Es ese círculo espectacular. aprendimos. Pero Muchísimo. muchísimo. Es que inclusive alcanzamos a hablar de un tema súper importante que es la neuroestética y es algo que antes no se hablaba, Para no se nada. hablaba para nada eso y que sabiéndolo o no, en el mundo está mínimo hace 10 15 años en full furor. No aquí, pero en el En el mundo. mundo, y no solamente En el eso. mundo. ¿Y qué pasa? Todo se está encaminando científicamente Ujú, a analizar cómo el cerebro humano es capaz de conectarse, porque no está conectado. exacto. Solamente funciona 5% y el 95% está inconsciente. Está consciente el 5, pero el 95 no. Los patrones aprendidos, heredados, adquiridos, compromisos, bueno, todo ese tipo de cosas que Me hacen, encanta, Sandra. que crean una desconexión hay una desconexión entre estos 2 lados del cerebro. Y si a través del diseño y la arquitectura podemos dar un granito de arena para que ese cliente o esa persona que va a trabajar, que va a vivir, que va a rumbear, que va a comer, se sienta que algo le conecta de un lado con el Más, lo otro, eleva, lo que hay levanta, una lo intuición, que motiva. hay una emoción, que hay un sentido que se despertó, pero ¿por qué? Y que empiece a preguntarse y a Ujú, cuestionarse, ¿por qué? ¿Por qué aquí? Y si Ujú. vuelve y pasa, ¿y pero y cómo? ¿Y pero y por qué? ujú. Cuando logremos que esa gente empiece a cuestionarse, podemos decir Yo que hemos servido. Pero yo creo que se la están cuestionando ya. Sí, Sí, totalmente, Mira, una cosa que me totalmente. impactó a mí, que yo estoy súper enamorada ahora y todo el mundo sabe que yo soy contratista y soy demasiado concreta. El tema de la construcción regenerativa me voló a mí wow. la mente. Ujú, O sea, fue para mí la mejor lección que he tenido últimamente, porque logré observar que existen formas de que a través de mi concreción yo puedo ayudar a soportar creativos construyendo espacios que regeneren la Es tierra, una ujú, que belleza. regeneren las zonas. No Ujú. solamente que, como en la sostenibilidad, en la arquitectura sustentable, que no afecte. No, o ujú. sea, porque No, es neutral, no. que Que la ayude. regenere, que ayude, que mejore, wow. O sea, wow, wow. Sí, es que no está completamente estudiado en lo que se llama el ciclo de vida de un componente, de un material. Ujú, Sí, 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 pero es tan sencillo muchas veces, ¿sí? Cuando se hace un repurpose, como le llaman aquí, ajá, ¿no? ¿Cómo continúo la vida de eso que estoy usando, ese material? Y si de pronto lo puedo usar de otra manera porque ya ese otro ciclo por ejemplo, del plástico, ujú. ya, bueno, digamos que podemos reivindicarlo, Totalmente, ¿sí? tenemos que Digamos hablar. que ese plástico luego se fusiona con material orgánico para crear una tela. Hay mil Sí, iniciativas sí. hoy en día No, no, para poder que eso pase. Pero si cada vez le vamos quitando a eso como ese símbolo de no riqueza, de no lujo, como que de pobreza, como le quitamos en español tiene El estigma ese estigma a ese valor de transformación, de de rehusar. Ujú. repropósito, ese ciclo natural de vida de ese material, elemento, lo que sea, adquiere otra dimensión, cien por adquiere ciento. otro valor, se vuelve otra cosa y sigue siendo de servicio hasta que ya se desapareció, Exacto. hasta que se perdió. Por eso, Y eso es una gran belleza, lo que tú dices, poder lograr quitarle el estigma a un diseño que se dice sostenible, pero que no, para mí no es que sea sostenible, lo que tú dices, es otro tema regenerativo, ujú. das vida de nuevo, ¿no? Paloma, que nos las introdujiste, estuvo hablando de ese tema en el círculo. Sí. Ella hablaba, explica un poquito sobre lo que ella hace ahí. Bueno, Paloma para mí es y ha sido por mucho tiempo un referente. Yo la admiraba sin conocerla por la certeza que ella tiene y el enfoque que trae en lo que hace. Como bien decíamos, es un ser que ella está en su mundo paralelo haciendo sus Sí. cosas. De hecho, si tú analizas desde el nombre de su compañía, Plan the Future, plantando el Total, futuro, plantando futuro. es ella sabes, es su verdad, ella se para sobre su verdad y hace lo necesario Certeza, en sus manos para sembrar y aportar lo que se necesita. exactamente. Entonces, Paloma tiene muy claras sus principios, ella trabaja con plantas naturales y preservadas
haciendo arreglos, haciendo instalaciones a mediana y gran escala. Y más allá de ello, yo comulgo mucho con su visión y su propósito. Ujú. De hecho, wow, además de ser una profesional muy exitosa, reconocida y muy clara, pues, es un ser humano bellísimo. Ujú. Y como ella, bueno, si me permiten, ¿no? En el grupo y cada persona que está ahí y que es Participó. Cada parte, Ujú. uno. ha sido delicadamente curada Exacto, por mí, exacto. porque para mí tenemos que estar alineados Ujú. más allá de la perspectiva y las posturas, ¿sabes? Como bien decíamos también, el punto principal es el mismo. Ujú. Cómo se desenvuelve y se muestra es otra cosa. Entonces sí, estamos en esa misión. 100% Sí. alineada. Ujú, Quiero utilizar este espacio para cerrar, para hacer una invitación abierta ujú. a todos los diseñadores, arquitectos, contratistas, Artistas. artistas que estén Sí. alineados Ujú, con este tipo de aporte, ujú. que estén realizando algo no convencional, que estén que tengan su intuición, que produzcan, que tengan productos o servicios que estén en esta línea, Claro, que nos claro que sí. contacten, porque Espectacular. queremos conocerlos, queremos ponernos todos juntos en una mesa, queremos crear soluciones que aporten. Totalmente, totalmente. Igualmente, qué Sí, sí. Me alegría. encanta que estén aquí, me encantan estas conversaciones, de verdad los disfruto muchísimo. Igualmente. ¿Tienen algún Igualmente. mensaje de cierre que quieran? Bueno, no sé, de verdad que yo estoy feliz. O sea, yo estoy muy agradecida por este espacio, de verdad que sí, Adri. Ha sido un espacio súper refrescante, súper renovador, súper regenerativo. Nos está dando una plataforma para hablar de las cosas que amamos sin Ujú, solamente enfocarnos en el deber y la responsabilidad, que si se hace con responsabilidad, pues también se hace con amor. No hay que 100%. ver esa responsabilidad ni con miedo, ni con para mí la responsabilidad es no el sinónimo del servicio, y eso lo que yo creo que estás haciendo aquí, y nos está dando una voz a toda esta gente que queremos hacer que el mundo recuerde Ujú, que, que haya una comunión entre el corazón y el cerebro, y que hace que cuando esa comunión exista real y genuinamente, va a hacernos ver más como más auténticos, unas personas más sí, genuinas, unas personas sanas, llenas de amor, que conviven con la naturaleza y con el espacio de la manera más sí. espectacular y abundante. Así Mm, que pues eso es de así agradecer, mismo es. Adri. Es bello, bello esto a los dos, de verdad que los 2 para mí, ustedes saben lo especiales que son, el apoyo que me dan, que espero ser un poquito yo devolver un tris de eso, No, claro que y, yes. me encanta esto. Eso es. Gracias, gratitud infinita. Los amo, los amo, los amo. Bueno, de mi parte, sí, lo que compartimos aquí es, sabes, un ápice de nuestra Ujú. perspectiva, de Ujú, nuestra postura y el ligero ángulo del que vemos la verdad, que tomen lo que les resuena La nuestra, y ¿no? que desechen lo claro. que no, pero Sí, sí. que recuerden que para mí esto es la base y el principio de todo, que su verdad está aquí y Ujú. que lo importante es conectar con ella y procurar no irse ni mucho para acá ni mucho para allá. Tratar de Estamos en estar el siempre en el centro. centro, en balance y evitar el juicio hacia sí mismos, hacia lo que hacen y aceptarse y tratarse bonito, tratarse con Así mucho mismo, amor, así porque mismo. los jueces más rudos solemos ser nosotros. Así Sí, Así que este mismo, proceso es nosotros así para mismo. disfrutar. mismos. Y para eso vinimos a esta vida, para soñar y vivir este sueño de Y la para mejor tener manera. personas tan divinas al lado Agradecimientos, chicos, acompañándonos. Gracias, agradecimientos. chicas. Thank you so much for listening to Deconstruction Podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store or Google Play. Until next time, stay creative.